Hola a todos. Bueno, quiero hablar hoy día respecto a algunos mitos que se manejan en nuestro país respecto a la política, relacionado a la política. Uno de los mitos que parece creer alguna gente en nuestro país es que el ser masista te identificara con cierto grupo o para algunas personas, digo, no es para mí, sino que te quitara estatus, por decirlo así. Y para las mismas personas creen que el no ser masista les da estatus, es decir, que les permite encajar en ciertos grupos sociales, como si realmente las personas en Bolivia no tuviéramos el derecho de libre elección, de tener una inclinación política de forma libre, de tal manera que tus amigos, tu entorno lo respeten. Muchas de las personas o los compañeros que estamos en contacto con seguridad coincidirán conmigo que en el transcurso del proceso de cambio, de apoyar al gobierno del MAS, es decir, del movimiento al socialismo de políticas de izquierda, han perdido contacto con mucha gente, quizás del colegio, de la universidad, que tontamente atacan con insultos, con cosas que no tienen nada que ver, digamos, con cosas personales, pero que no saben respetar esa decisión. Pero hay otro mito también relacionado a la política. Y el otro día justamente me dejó pensando un conocido con el que estaba conversando y me decía, wow, qué milagro que conozcas la palabra de Dios porque los masistas no conocen de Dios. Entonces, ese es el mito del cual quiero hablar hoy día, el tema de la religión. Muchas veces compañeros me han dicho, no mezclemos religión con política. Pero como decía un sacerdote el anterior día que yo veía un video de un sacerdote en plena misa, que decía que también los feligreses le habían dicho, padre, no hable de política. Y él decía, ¿cómo no voy a hablar de política si los que están gobernando le están quitando el pan de cada día a la gente? ¿Cómo no voy a hablar si algunos dicen, danos el pan de cada día y algunos se quedan con más pan del que necesitan mientras otros no tienen ese pan de cada día? Y tiene mucha razón. La verdad para mí son dos temas que quizás obviamente no son lo mismo, pero tienen una relación. Y cómo uno en medio de la política no va a hablar de su fe, de sus creencias y de lo que pasa sobre todo con la religión, que es distinto a la fe. La religión para mí es las cosas que hacen las personas basados en normas de hombres, basados en costumbres de hombres, que no tienen nada que ver con la palabra de Dios, que se alejan muchas veces de la palabra de Dios. Yo soy de religión bautizada en la Iglesia Católica. Sin embargo, he escuchado también, he asistido a iglesias mormonas, he asistido a cultos de la Iglesia Evangélica, he escuchado a pastores, puedo leer a personas o seguir a compañeros que incluso se declaran ateos, porque no estoy para juzgarles ni para condenar a nadie. En realidad, de acuerdo a nuestra fe, los cristianos, que nos hacemos llamar cristianos, nos llamamos así porque creemos que Cristo es el Hijo de Dios y que es Dios hecho hombre. Por eso nos llamamos cristianos, porque tenemos esa creencia y esa fe. Y la fe dice que es la certeza de lo que no se ve. Entonces, por fe nosotros creemos eso. Pero muchas veces la gente se vuelve religiosa. En vez que cristiana se vuelve religiosa. Por eso nosotros mismos los condenamos o bueno, les tildamos a algunos de fariseos. Porque Jesús mismo cuando vino a la tierra habló de los fariseos y les dijo, raza de víboras, ustedes son como sepulcros blanqueados, por fuera están bien, pero por dentro no tienen nada. Y no es necesario, obviamente, aprendernos la Biblia de memoria, decir el versículo, el capítulo. Las personas que saben de la palabra de Dios o que han conocido algo de la palabra de Dios van a entender esto. Entonces, en nuestro país se está manipulando el tema de la religión y la fe para poder dominar a ciertos sectores de la población. Los golpistas han utilizado la religión justamente para poder, como parte de los discursos que manejan para haber dado el golpe de Estado. Por eso mismo
usaban la Biblia, por eso usaban el crucifijo, a la Virgen María, que seguramente Camacho, por ejemplo, y todos sus seguidores deben ser de la Iglesia Católica, porque los evangélicos no manejan estatuas, no manejan nada que sea físico. Entonces cada religión se ha ido separando así, supuestamente todos seguidores de Cristo, pero cada uno se ha dividido y en la historia se han fragmentado las iglesias debido a que alguien no compartía con el sentir de los, digamos, los jerarcas de esa religión. Precisamente por eso nace justamente la iglesia protestante, porque de la iglesia católica se separan algunos diciendo, o sea, porque no estaban de acuerdo con algunas reglas de la iglesia católica. Sabemos también nosotros, los que vivimos en América, que las personas, los españoles que llegaron con junto con los sacerdotes, igual con el clero a América Latina, como dicen, es real. O sea, por más que sea cristiana, no puedo decir es mentira lo que dicen. Llegaron con la Biblia y llegaron a imponer una religión. Llegaron a obligar a nuestros indígenas a que se vuelvan a la fe cristiana y que declaren que creían en Dios. Entonces, el peor evangelio es aquel que se quiere imponer. Por eso yo también estoy de acuerdo con que nuestra nueva constitución política del Estado, aprobada en 2009, se haya establecido que nuestro Estado es un Estado laico. ¿Eso qué quiere decir? Que respetábamos todas las creencias y además que no se tomaba en cuenta ya la Iglesia Católica como la supremacía, digamos, o como de que todo, se declara que este Estado es católico. Se quitaba eso. Algunos evangélicos que yo he conversado con ellos me comentan que estaban felices porque dijeron ya por fin no va a ser la Iglesia Católica, pero ellos creyendo que ya también a ellos se les iba a posesionar como religión oficial o no sé la verdad qué espera la gente. Pero nuestros ancestros, en nuestro país hay gente que tiene una cultura desde que nace y en todo su crecimiento tiene una cultura que se heredó y que trascendió a los años, pese al colonialismo, trascendió esta cultura de respetar a la madre tierra, de respetar, de tenerlo como algo sagrado al sol, a la tierra, etcétera. Entonces, son sus conocimientos, es su cultura. El peor evangelio que puede haber es el querer imponer a alguien y decirle que lo que cree está mal. Decirle que la cultura, por ejemplo, aymara, quechua, guaraní o cualquier otra, que todo lo que creen está mal y que les han engañado y que este es el Dios y este tienes que adorar porque si no te vas a ir al infierno. Cosas que suelen decir los religiosos. Las personas que conocen a Dios, mientras más conocen a Dios, más van a respetar las creencias de otras personas. Y el evangelio que plantea el cristianismo verdadero es dar el ejemplo, es atraer a la gente con el ejemplo, de tal manera que la gente vea en uno tal vez la paz, porque en nuestra creencia de cristianos sabemos que estar con Dios, por ejemplo, la paz que Dios da es una paz que sobrepasa todo entendimiento. Eso dice la Biblia para los que somos cristianos. Que sobrepasa todo entendimiento quiere decir que aunque estemos felices, aunque estemos tristes, con problemas, sin problemas, hay una paz que está permanente en el tiempo. Sabemos que ni la felicidad ni la tristeza es permanente, pero la paz sí puede ser permanente. Entonces, tal vez con nuestro ejemplo, la gente podría llegar a Jesús, pero con los ejemplos que dan nuestros jerarcas de las iglesias en Bolivia, más bien pareciera que quisieran espantar a la gente. Y yo sé que obviamente la gente no se acerca a Dios por las personas, ni tampoco dejan, ni deberían dejar su fe por las personas, por los errores que cometan las personas, ya sean sacerdotes o pastores. Creo personalmente eso, porque finalmente, como decía una frase, si dejas la iglesia porque hay pecadores ahí, entonces nunca te acercaste por Jesús o por Dios, te acercaste por las personas. Nunca estuviste en la iglesia por Jesús. Entonces, pero en nuestra actualidad en Bolivia vemos que el gobierno, los golpistas, usaron tanto la bandera tricolor como un trapo, como si fuera una capa, que se creían superhéroes con la capa de la tricolor, así como también manejaron la Biblia. Recordemos que la misma Áñez llegó con la Biblia al palacio y dijo, por fin ha vuelto la Biblia, como si dentro de esas paredes no hubiera habido ni un cristiano. Y ese es el mito que quiero romper.
habemos muchos cristianos que coincidimos con la política justamente del MAS. Coincidimos con esa política. ¿Por qué? Porque los que eran muy religiosos, Goni, Tuto, Doria Medina, yo una vez incluso tuve la oportunidad de cruzarme en la puerta de la iglesia con Óscar Ortiz en La Paz. Estaba yo entrando al templo en la mañanita para poder orar un ratito y Óscar Ortiz saliendo de esa iglesia. Y sentí algo raro, obviamente, al cruzarme con él. Yo decía, si ambos tenemos la misma fe, ¿por qué actuamos de diferente manera respecto a nuestro país? Y por eso digo, Banzer, siendo dictador, asesino de miles y miles de bolivianos, podía haber ido a la iglesia, podía haberse acercado al altar, comulgar. He visto personas con tragos encima yendo a comulgar en la iglesia, en la misa. He visto personas que usan la misa para poder hacer una farra total y fiestas desenfrenadas también después de la misa, como son en bautizos y en otro tipo de celebraciones, como los matrimonios, por ejemplo, ¿no? Después de la misa pueden estar yendo a darse de trompadas con la gente, o pueden estar viniendo de haber hecho la maldad a alguien y entrando a comulgar. El que veas a una persona que se acerca a comulgar no significa que esa persona sea santa, tampoco que tenga una vida de santidad. Entonces, pero pareciera que en política la gente entendiera que el que se persigna, como me acuerdo que había un diputado, o no, un ministro de Gonzalo Sánchez de Lozada, que era Guillermo Bedregal, si no me equivoco, ¿no? Guillermo Bedregal, que andaba con un rosario. Si él era buen cristiano, perfecto. Quizás lo haya hecho bien, si no me equivoco, era canciller. Espero que haya hecho las cosas como deberían ser las cosas que hace un cristiano. Pero sabemos que nadie hay perfecto. La misma Biblia dice que nadie es bueno, no hay uno solo bueno. El único bueno es Dios, desde nuestra fe cristiana. Entonces, pero la gente hoy en día se encarga de apuntar con el dedo, de juzgar. Vemos estos últimos días como la gente desde un palco de santidad, de perfección, dicen que pedófilo, que Evo Morales, a mí justamente me escribí ese contacto y me decía, ay, claro, seguirlo defendiendo a tu jefe, que es pedófilo. Y yo le decía, ¿te consta? ¿Te consta que él ha hecho eso? Pero ahí están las fotos. Y me dice, y yo le digo, ¿por qué esas fotos llegaron a un periodista extranjero? ¿Te has preguntado por qué le llegaron a un periodista extranjero y no fueron reveladas más bien por algún periodista boliviano? ¿Por qué ese tema de la pedofilia tuvo que venir de España? ¿Por qué esa persona ya son 2 veces que es utilizada para dar sus supuestas noticias bomba? ¿Por qué ese periodista español tiene una foto con Samuel Doria Medina? ¿Recuerdan ustedes que después de todo el escándalo de Gabriela Zapata dio una entrevista a Red 1 donde dijo que Doria Medina la había utilizado, que habían coordinado con él el libreto que iba a tener, lo de la tía falsa, la contratación del niño que supuestamente era el hijo de Evo, todo eso? ¿Se acuerdan de eso? Lamentablemente, estos que dicen ser, uy, con la Biblia, que la Biblia volvió, que no sé qué, arrodillados en el Cristo y todo eso, basan su campaña o basan su competencia desleal en difamación de las personas. ¿Y quién es la más perjudicada o el más perjudicado en todo este tema? ¿Han visto ustedes los comentarios que hay en las redes sociales sobre esa chica que sale en las fotos, a quien nadie conocía? ¿Se han dado cuenta esos cristianos que dicen, ay, sí, están así, golpeándose el pecho en la iglesia, diciendo, por fin volvió Dios al gobierno, cuando en realidad esta gente hace maldad en base a mentiras? ¿Podrían imaginarse incluso que esa chica se pueda incluso suicidar de tanto acoso que tiene? A Eva Copa, cómo le quisieron montar un video, y la verdadera mujer del video pornográfico que hicieron circular fue a esta Gigavisión a decir, por favor, dejen de compartir ese video, que no era Eva Copa. Dejen de compartir ese video, que me están destruyendo la vida, yo soy casada, tengo hijos, por favor. Y estos que comparten ese tipo de noticias, que dicen perra o lo que sea, esta pues que no sé qué, que le gusta, o cualquier cosa, o esta chica, claro, Evo seguramente le gustaba, dice que hacía en Chapare, que le entregaban a sus hijas, no sé qué.
la persona, ya lo he dicho varias veces, la persona que puso una denuncia, ni siquiera fue una, si fuera realmente este crimen, o sea, yo creo que si realmente Evo Morales hubiera violado a alguien, lo que sea, la chica con sus padres hubieran ido a denunciar si hubiera sido una violación. Pero ¿quién se ocupa de denunciar? Gente del gobierno. La que fue viceministra, no sé si sigue siendo hasta ahorita viceministra en el Ministerio de Educación, es una mujer que le puso una denuncia sin que nadie le pida a Evo Morales de violación a menores en el Chapare. ¿Sabían eso o no sabían eso? Entonces, es lindo así soltar un comentario, encontrar un video, una foto de alguien parecido para difamar a las personas y lamentablemente como dicen, el chismoso crea un chisme y el idiota lo cree. Porque después, este tema de asuntos personales debería encargarse pues la ley, la justicia, si la afectada o el afectado va a hacer una denuncia. No depende de que si por democracia creemos que es o no es pedófilo. Ese es tema de la justicia. ¿Qué tenemos que estar haciendo nosotros con morbosidad, compartiendo cosas que no nos constan? Incluso de la misma presidenta hicieron circular un video y claro, el mismo o la misma que dice, no, ella no era una diputada de Paraguay que no sé qué, que ya se demostró, esa misma persona te dice, esas fotos de Evo son reales. La misma persona. Y te das cuenta y difaman a la gente todo eso y ponen todo una sarta de insultos y te entras a ver a su perfil y dice ahí cadenas de oración, solidaridad, la vida es buena, gracias Señor, por un día más de vida. Yo no estoy haciendo ahorita nada contra la fe, pero sí repudio y me da asco la gente que hace maldad y después está llenando la boca de Dios. Aprendí en un curso que hice el año pasado en la iglesia evangélica, siendo católica igual hice un curso, que me gustó mucho ahí, que nos enseñaron que el segundo mandamiento de no levantarlas el nombre de Dios en vano no significa solamente que no jures por Dios alegremente, no significa solamente eso. ¿Saben qué significa? Que la persona que es cristiana es como si estuviera llevando un apellido. Está diciendo yo soy digamos, de las personas que creen en Dios. Pero cuando hacen maldad, están usando el nombre de Dios en vano. ¿Por qué? Porque es como si estuvieran mellando la dignidad de su familia. Entonces, eso es lo que más me sorprende de la gente opositora. Tengo N amistades, conocidos que he perdido, he dejado de estar en contacto, porque me parece ilógico que estas personas sean, wow, caritativas, que van a la misa, que van al culto, lo que sea, pero después no dicen nada respecto a las injusticias. Entonces, por ende, también son cómplices. Las personas que se quejan, por ejemplo, de que, uy, que el gobierno de Evo era una dictadura, etcétera, estoy hablando de la iglesia, no dicen nada respecto a los asesinatos de Sencata y Sacaba. Es más, muchos de ellos creen de que estaba bien porque querían matar a todo el alto, querían hacer reventar tanques, claro, porque lo dijeron los del gobierno en la prensa. Pero quiero que sepan, compañeros del MAS, compañeros que estamos juntos en la lucha, hay muchos cristianos, gente que cree en Dios y que no va a dejar de creer en Dios, que estamos con el proceso. Porque saben que la palabra también dice, la palabra de nuestra fe de los cristianos, de los que creemos en Dios y respetamos también sus creencias de todos, la palabra dice, Jesús dijo, no todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Y además también dijo, algunos me llamarán y me buscarán cuando sea el juicio, desde la religión cristiana, desde la fe cristiana. Algunos me buscarán y me dirán, Señor, Señor, pero yo les diré, ¿cuándo estuve desnudo y me vistieron? ¿Cuándo tuve hambre y me alimentaron? ¿Cuándo tuve sed y me dieron de beber? ¿Cuándo estuve preso y me fueron a visitar? ¿Cuándo estuve enfermo y me visitaron? Eso dice la palabra de Dios. Solamente que el mal cristiano se puede basar de un versículo para hacer incluso maldad. La misma Biblia dice de que el diablo también se viste de ángel de luz. Lamentablemente algunos, especialmente los que manejaron así la Biblia como cualquier cosa para entrar al palacio, parece que ni siquiera han abierto ese libro, ni siquiera conocen lo que dice. Pero son buenos para criticar. Me acuerdo que el año pasado hacían muchos memes y burlas de que Álvaro García Linera,
que se declara que no es cristiano, dijo de tesalonienses en vez de decir tesalonicenses, y dijo, por decir, el capítulo 5.1, como si fuera la gran cosa, ¿no? O sea, como si fuera el pecado mortal decir eso. ¿No es más importante hacer que decir? La misma Biblia dice, la fe sin obras es muerta. Algunas personas dicen, no, sí, ya va a pasar, la injusticia se va a pagar, que no sé qué, sí da pena lo que está haciendo este gobierno, pero no, hay que esperar nomás. Evidentemente hay que orar por nuestro país. Y yo digo, incluso los que son opositores, si hay gente de buen corazón y ora por Bolivia, Dios sabrá cómo ayudar. Dios sabrá cómo ayudar a Bolivia, porque solamente Dios, desde nuestra fe cristiana, conoce el corazón de las personas. Dios no ve lo que el hombre ve, eso dice la Biblia. Dios ve el corazón. Y mucha gente cree saber quién es el justo, quién es el injusto, quién merece un castigo, quién no lo merece, quién merece el cielo, quién merece el infierno. O sea, más que Jesús son las personas que están ahora. Por eso yo les digo fariseos, fariseos, porque son hipócritas. De unos les conduele el dolor, pero de otros no. Les gusta, como yo decía un día, les gusta dar una monedita, lanzar una monedita a un pobre, a un mendigo, pero no les gusta pensar en un sistema en el que no hayan mendigos. No les gusta pensar, dicen, no, el comunismo, no quiero ser como Cuba, como Venezuela, no. Pero no saben que en Venezuela y en Cuba, por ejemplo, actualmente con la pandemia del COVID, hay una mejor gestión con esos regímenes dictatoriales. No saben que la tasa de mortandad en Cuba es cero. De las personas que han contagiado el COVID, 0 personas han muerto. 0 el índice. De cada 100.000 personas contagiadas, 0 han muerto. Entonces, por eso quería hablar. Es un mito creer que los masistas no creen en Dios, todos los masistas, o también pensar que todos los cristianos están en contra del MAS.